Lo veíamos en las efemérides de recién, Día de la Lealtad Peronista, 17 de octubre, y Beto va a tratar este tema referido a dos mujeres, una a nivel nacional, que fue María Bernaviti, que fue empleada de una fábrica y que se puso al hombro esta movilización del 17 de octubre, que el tiempo la ha dejado a un lado, la ha dejado olvidada, me decía Beto. Y hay que reconocer también este caso. Y a nivel local, no le voy a decir, quédese y vea, porque también se la homenajea a una mujer de nuestra localidad para este 17 de octubre, que tuvo mucho que ver en una época donde las mujeres estaban querían formar parte de un ámbito político que era muy machista, pero se fueron abriendo caminos. Bien. Y hablamos también de una mujer, les decía, a nivel local, brigmanense, que tuvo mucho que ver también con el tema. Lo vemos juntos, Beto, buen día. Muy bien, y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy vamos a hablar de María Bernaviti de Roldán. En realidad se llamaba Natalia María Bernaviti de Roldán. La protagonista olvidada del 17 de octubre de 1945. El contexto histórico: 17 de octubre de 1945, la destitución del coronel Perón, el encarcelamiento de él mismo en la isla Martín García, en aquella isla donde había sido detenido, por ejemplo, el presidente Hipólito Yrigoyen, luego el traslado a la ciudad de Buenos Aires y esa vinculación que tenía el coronel Perón con los obreros de las principales fábricas del cordón industrial que rodea la ciudad de Buenos Aires, y marcó el inicio de uno de los hechos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, el surgimiento del peronismo. Pero no vamos a hablar de Perón, de María Eva Duarte, ni de Cipriano Reyes, quizás oficialmente los principales protagonistas del 17 de octubre de 1945. Vamos a hablar de María Bernaviti, la María como la conocía el coronel Perón. Hay que decir que el coronel Perón llegó al gobierno en aquel golpe de Estado de 1943, que termina con la famosa década infame que se había iniciado en 1930, justamente con la destitución del presidente Hipólito Yrigoyen. Era el regreso de los conservadores al poder, el fraude electoral, los negociados con Inglaterra, como por ejemplo el pacto Roca-Rushman. Todo eso era el contexto histórico. Perón llega al poder, se convierte dentro del grupo de oficiales unidos, el GO, se convierte, es designado, mejor dicho, en ministro o secretario de Previsión Social, después ministro de Guerra y por último vicepresidente de la Nación del presidente Farrell. El crecimiento político del coronel Perón le acarreó enemistades dentro de la oficialía joven, pero también del sector empresarial argentino, que no veía con buenos ojos la vinculación del coronel Perón con los sectores obreros, con los sectores sindicalizados, sobre todo los obreros de los frigoríficos. Y ahí es donde toma contacto el coronel Perón con Cipriano Reyes, principal líder del sindicato de la carne, y con María Bernaviti. María Bernaviti, hija de italianos, su padre había sido perseguido por Mussolini, y en Argentina una mujer dueña de un carisma muy especial, una capacidad combativa y de participación, defensora de los derechos de los obreros. Tal es así que en una huelga importante que va a encabezar como delegada gremial, al finalizar la misma y tener los mejores resultados en pos de los beneficios de los derechos de los obreros, el resultado para ella fue que la expulsaran, la echaron de su trabajo. Cuando la echaron le dijeron: ahora anda a decirle a Perón que te pague el sueldo. Las condiciones de los obreros en aquella época no eran para nada las mejores, todo lo contrario. La explotación obrera estaba al orden del día. Por eso justamente estos factores van a vincular al coronel Perón con el sector obrero, con los sindicatos. Cuando se produce la detención del coronel Perón, que dijimos que había sido detenido en la isla Martín García y luego llevado al hospital militar, María
al ver que los principales delegados gremiales habían sido detenidos por la policía y llevados a prefectura, que Cipriano Reyes se encontraba oculto en un campo en la provincia de Buenos Aires, se desespera y va a generar todo un movimiento dentro del frigorífico Swift, del cual había sido echada, a partir, con el objetivo de que salieran a la calle a pedir la liberación de Perón, porque ella consideraba que podría ser asesinado. Y no estaba muy errada en cuanto al análisis, porque investigaciones posteriores se llegó a determinar que en algún momento se analizó la posibilidad de terminar con la vida en aquella época con el coronel Perón. La cuestión es que ella le pide a su marido que organice una estrategia para poder ingresar al frigorífico y hablarle a los obreros. Esa estrategia era, ella le dijo a Vicente, que era su marido: organizate con un grupo de muchachos, hacé que se agarran a las piñas, simulen que se agarran a las piñas en la portada del frigorífico y yo entro. De esa manera pude ingresar y hablar sección por sección con todos los obreros y lograr convencerlos de que era necesario salir a pedir la liberación del coronel Perón. Los obreros le preguntaron qué pasaba con los delegados y ella, según cuenta su hija, le dijo: están todos en canas, están todos en prefectura. Así es como se inicia una columna muy importante que avanzó hacia la ciudad de Buenos Aires pidiendo la liberación del entonces coronel Perón. Ese es el hecho, digamos, importante de la participación de la María, como dijimos que la conocía el coronel Perón. Pero la historia oficial la relegó a una parte casi oscura, sin ningún reconocimiento. Hay que decir que en aquella época la participación de la mujer en la vida política en un mundo de hombres era algo muy difícil de lograr. Y la vamos a encontrar nuevamente a María participando ya en la década de 50, en 1952, luchando y promoviendo el voto femenino, hasta que se logra sancionar la ley en 1952. Comprometiéndose una vez más por los derechos, en este caso, de las mujeres en un mundo de hombres. Y también queremos recordar, junto a María Bernaviti, a una mujer de Brinkmann, de nuestra ciudad, que también en esa misma época, en ese 17 de octubre y en esa década del 50, luchó por los derechos de las mujeres. Y estoy hablando de doña Aidén Arduzo de Taylor, doña Taylor, muy conocida en nuestra comunidad, que ya no se encuentra entre nosotros, pero que merece ser reconocida un 17 de octubre porque ella también tuvo que luchar en un mundo de hombres por los derechos de las mujeres. Y recuerdo cuando hicimos distintas investigaciones sobre la historia de Brinkmann, que nos contaba lo difícil que fue convencer a las mujeres de que era importante votar y que era importante que se reconocieran sus derechos, al punto de tal de hacer docencia de cómo era eso de entrar al cuarto oscuro y emitir el voto. Una cuestión que para las mujeres era privativa, solo era una cuestión de hombres. Dos mujeres que lucharon en un mundo de hombres. Reconocemos hoy entonces en esta columna del 17 de octubre a María Bernaviti y doña Taylor, doña Aidén Arduzo de Taylor. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar y nos veremos el próximo martes. Chao.